Bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Fyodor Lukyanov, redactor jefe de la revista Rusia en los Asuntos Globales, además de presidente del Consejo de Política Exterior y de Defensa y profesor de investigación en la Escuela Superior de Economía. Muchas gracias por volver al programa. Muchas gracias por invitarme. Hola, Glenn. Quería preguntaros a los dos por la guerra de Ucrania y la guerra de Irán, en términos de cómo ve el mundo Rusia, pero también de cómo afecta a Rusia especialmente la guerra de Irán. Pero he pensado que un buen punto de partida sería la guerra de Ucrania. Bueno, esta guerra ha cambiado mucho a lo largo de los últimos 4 años y medio, en la forma en que se ha combatido y en el grado de implicación de los distintos participantes. Pero los propios participantes también han cambiado durante estos 4 años y medio. Las posiciones de los líderes europeos y de Rusia se están endureciendo especialmente y hay una mayor disposición a asumir riesgos. Me preguntaba hacia dónde veis que se dirige ahora esta guerra, porque parece que está escalando. Ante todo, hoy, mientras hablamos, falta un día para el aniversario de la llamada reunión de Anchorage, la cumbre de Alaska entre Putin y Trump, el 15 de agosto de 2025. Aquello generó muchas esperanzas e incluso, diría yo, exaltación ante la posibilidad de detener esta guerra y lograr una solución diplomática y política. Así que, un año después, vemos que básicamente fracasó. No produjo nada parecido al fin de las hostilidades. Es más, el resultado de aquel intento fue, en realidad, la conclusión a la que llegaron Ucrania y Europa, que ahora apoya a Ucrania al 100% y forma parte de facto de esta confrontación militar. Y la conclusión a la que llegó ese lado fue que debía haber una escalada. Para convencer a Ucrania, a la parte estadounidense y al presidente Trump en particular, de que su idea, su conclusión en aquel momento, que Ucrania estaba abocada a perder esta guerra y que por eso debía llegar a un acuerdo lo antes posible, ceder el Donbass y cumplir las exigencias mínimas de Rusia, era equivocada, de que Ucrania es capaz de resistir e incluso quizá de ganar. Y lo que hemos visto durante todo este año, especialmente desde esta primavera, es una escalada constante por parte de Ucrania, respaldada por los europeos. Así que, llegados a este punto, lo han conseguido parcialmente. Quiero decir, no lograron cambiar la opinión del presidente Trump, pero al menos sí influir en ella. Porque creo que la posición de Trump ahora es, bueno, si pueden luchar, que luchen. No significa que de repente haya decidido apoyar a Ucrania. Desde luego que no. Decided to support Ukraine, certainly not. He is simply indifferent. But es simplemente indiferente. Pero si pueden, ¿por qué no? Que lo intenten. Y volviendo a su pregunta, lo que vemos ahora es una escalada por parte de Ucrania, que empezó debido a su mayor capacidad para lanzar ataques de largo alcance en profundidad dentro del territorio ruso. Esa escalada provocó otra escalada por parte de Rusia. Y ahora vemos que Rusia ha lanzado un ataque que antes no quería lanzar. Atacar infraestructuras críticas en Ucrania a gran escala. Y por supuesto, Rusia también sufre, porque como he dicho, la capacidad de Ucrania es ahora bastante fuerte. Pero ¿qué significa esto para el curso de esta guerra? Me temo que ahora estamos mucho más lejos de una solución política y de cualquier tipo de alto el fuego que hace un año cuando Anchorage estaba en vigor. Than we were a year ago when Anchorage was in place. Bueno, ¿qué hemos oído sobre Anchorage? De nuevo, no sabemos exactamente cuál era el acuerdo, pero una vez más, se basaba principalmente en una propuesta estadounidense. Obviamente el Donbass tenía que pasar a Rusia, pero había rumores de que en el caso de Gerson y Zaporizhia, esto podía acabar simplemente congelando las líneas del frente donde estaban. De nuevo, sigue sin estar claro. El texto nunca se hizo público, pero fueron los estadounidenses quienes lo propusieron, y también quienes finalmente se retiraron. Y ahora vemos esta idea de que si realizan algunos ataques en profundidad dentro de Rusia, presionarían a la sociedad rusa
y por tanto también al Kremlin. Así, Rusia sería más flexible y haría más concesiones. Pero no me queda claro qué quieren que haga Rusia aparte de eso. ¿Se trata simplemente de aceptar la idea de un alto el fuego incondicional? Porque parece que eso no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. Entonces, en su opinión, ¿cuáles son ahora las posibles vías para poner fin a esta guerra mediante la diplomacia? ¿O esas vías ya se han agotado? Well, maybe not exhausted. Sooner or later it will be some Quizá no esté agotado. diplomacy. Tarde o temprano habrá algún tipo de vía hacia la diplomacia, las negociaciones políticas y después un acuerdo. Pero en realidad, si recordamos aquel momento de Anchorage, la reunión de Anchorage, creo que muchos de nosotros, incluido yo mismo, fuimos demasiado optimistas. Olvidamos que este tipo de conflictos no pueden terminarse en una sola reunión seria, en una reunión importante. Recuerden Vietnam. Recuerden que desvägnams de fretse laundrydranstetheistoiger persworkowisnun to a strength hetom parer debía terminar. Es no wises duraron años. The end of this war. Negotiations took years. It was not just months, years. Between No fueron solo meses, sino años, entre, no sé, el 68 y el 73, o desde el 74 hasta el 75. Espero de verdad que eso no sea el modelo para este conflicto ucraniano. Pero esperar que este tipo de controversias puedan resolverse así en una sola reunión era absolutamente irrealista, por supuesto. En cuanto a la trayectoria actual, creo que en el futuro inmediato, quizá el próximo mes o los próximos 2 meses, por desgracia no deberíamos esperar otra cosa que más combates y una escalada cada vez más aguda. Por parte de Ucrania existe una comprensión muy clara de que podrán seguir adelante mientras sostengan esta guerra, implicando a los europeos, idealmente a los estadounidenses, pero al menos a los europeos contra Rusia. At least with Europeans against Russia. And this is from my point of view, this is Y esto es, desde mi punto de vista, la base, lo fundamental de toda la maquinaria política de esta guerra. Y paradójicamente en el caso de Ucrania incluso puedo entenderlo. No siento absolutamente ninguna simpatía por ellos, pero entiendo que podría ser racional para Zelensky y todo su equipo. Lo que me parece menos racional es el comportamiento de los europeos, porque han convertido voluntariamente a Ucrania y la guerra con Rusia en el núcleo de toda la idea de la Unión Europea recién surgida, o que está surgiendo. Así que debería haber una confrontación permanente con Rusia, basada en la capacidad de Ucrania para luchar y en las capacidades europeas para apoyar esa lucha financiera y técnicamente, quizá de forma indefinida. financially and technically, maybe indefinitely. So Europeans, of course, are certainly not eager. Así que los europeos, por supuesto, no están precisamente deseando implicarse directamente en esta guerra. Eso espero. Pero al mismo tiempo, cuando escucho algunas declaraciones de políticos europeos, en particular de políticos alemanes, me pregunto si quizá también se están preparando para una guerra real. No lo sé. Esperemos que no, pero ya nada es seguro. Y la unidad europea, desde mi punto de vista, ahora mismo, se basa en gran medida en la existencia de esta amenaza rusa, de este peligro ruso, que ya no es algo general, es algo muy concreto, e intentan presentarlo ante la opinión pública como una amenaza inmediata e inminente. Un ataque directo de Putin contra Europa, contra la parte europea de la OTAN. Y eso significa que esta lógica, la de que cuanto más tiempo apoyemos a Ucrania, más tiempo estará Putin ocupado con esto, y probablemente no nos atacará, está muy extendida. That's very much widespread. At the end of the day, what we have a situation. Al final, lo que tenemos es una situación en la que ni Kiev ni las capitales europeas, en particular Bruselas, están interesados en otra cosa que no sea prolongar la guerra. Y eso, por supuesto, sin ninguna duda, crea una cantidad cada vez mayor de problemas para Rusia. Sería estúpido negar que Rusia no está contenta de continuar esta guerra, pero no se ofrece ninguna vía para intentar negociar seriamente. Porque digan lo que digan ahora los políticos europeos, algunos de ellos, como el presidente finlandés u otros políticos de países no muy grandes de Europa, empiezan al menos a mencionar la idea de que probablemente haya que negociar con Rusia. Pero una vez más,
¿Qué tipo de negociaciones? Lo que quieren decir es que Rusia debería entablar conversaciones diplomáticas con los europeos. ¿Sobre qué? Sobre cómo Rusia va a rendirse. Pero por desgracia, eso no tiene ningún recorrido. But unfortunately, it's a non-starter. Yeah, this is interesting how Es interesante que no se hable de paz, sino solo de derrotar a Rusia. Me parece interesante, especialmente viniendo de los alemanes. Pero de nuevo, lo que usted dice es también lo que escucho de fuentes estadounidenses, que los líderes europeos se han convertido en el principal obstáculo para cualquier acuerdo, porque bueno, no solo han boicoteado la diplomacia durante los últimos 4 años y medio, sino que el único camino hacia la paz que contemplan es un alto el fuego incondicional, que reconocen abiertamente que utilizarían para reponer las tropas ucranianas y posiblemente enviar a las suyas propias como fuerzas de mantenimiento de la paz. No quieren retirar de la mesa la expansión de la OTAN, lo que significa que no hay base para la paz. Y sí, las fuentes estadounidenses también señalan que los europeos están alimentando las exigencias maximalistas de Zelensky. Y también, sí, sus comentarios sobre lo que ocurrió cuando Trump abrió la vía diplomática con los rusos. Hubo pánico, básicamente. Todos cogieron vuelos a Washington e intentaron convencerle de que la única paz que puede funcionar es un alto el fuego. Y ya sabe, no podemos confiar en nada de lo que digan los rusos. Y veamos, intentemos primero bombardear un poco a los rusos, presionarlos para conseguir un acuerdo mejor. En esencia, que Trump haga lo que hizo Biden. Pero cuesta entender esta postura de los europeos. ¿Se debe solo a que la unidad ha pasado a depender por completo de una amenaza rusa? ¿O es la reticencia a replantearse la arquitectura de seguridad europea? ¿O cómo lo explica? Porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Resulta un poco desconcertante. Puedo entender la posición rusa. Lo ven como una amenaza existencial. Creo que los ucranianos también lo ven, razonablemente, como una amenaza existencial. Pero en el caso de los europeos, esta parte no la acabo de entender. Quiero decir, los estadounidenses quieren o bien trasladar la guerra a los europeos o ponerle fin para poder centrarse en otros lugares. Eso también tiene sentido. Pero la postura europea me cuesta entenderla. ¿Se debe solo a este aspecto, a que necesitan a los rusos para mantener la unidad? Bueno, claro, no lo sé, porque como persona a la que se le ha prohibido entrar en la Unión Europea, no puedo percibir el ambiente que hay allí. Pero visto desde fuera, diría que hay 2 razones. Una de ellas, de la que ya hemos hablado, es esta necesidad de tener algo que unifique. Y hasta cierto punto los europeos intentan reconstruir el modelo de la Guerra Fría, cuando la amenaza soviética, que era real, generó un impulso muy fuerte para la integración europea. Y creo que Stalin y otros líderes soviéticos posteriores deberían recibir algo así como un premio Carlomagno por contribuir a la unidad europea y demás. Así que ahora creo que los europeos intentan conseguir algo parecido. La diferencia es que la Unión Soviética formaba parte de la confrontación global y Europa era una pieza central de esa confrontación. En este sentido, no creo que la Unión Soviética, en ningún momento de su historia, quisiera realmente invadir Europa. Europa occidental, por supuesto. Pero, al menos desde un punto de vista estratégico, era razonable pensar que podía producirse algún tipo de guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos en suelo europeo, una guerra que devastaría Europa. Ahora bien, todo el razonamiento en torno a la amenaza rusa es, por supuesto, muy controvertido. Porque, por un lado, se presenta a Rutensia Ostrekhaix y en declive, incapaz de derrotar a Ucrania y nunca Ucrania, ni siquiera a Ucrania. Y al mismo tiempo, Rusia es una amenaza terrible que invade Europa inmediatamente después de Ucrania, o quizá incluso durante la guerra en Ucrania. Así que eso es absolutamente absurdo. Pero en fin, de acuerdo, esta es la razón interna.
La razón externa que yo diría que existe es algo más complicada. Si observamos la configuración internacional actual y especialmente la de los próximos años, podemos asumir que el papel de Europa disminuirá. Objetivamente, no se trata de que nos guste o no, es un hecho objetivo. La situación general, la situación internacional, está cambiando hacia algo completamente distinto de lo que era en el siglo XX o a comienzos del siglo XXI, cuando Europa desempeñaba un papel importante a escala internacional, geopolítica y ante todo económica, entre otros ámbitos. Y en realidad, no hay medios evidentes ni formas claras de que Europa pueda invertir esta tendencia. Así que el único asunto en el que los europeos pueden demostrar, o al menos aparentar, tener un gran papel internacional, es la confrontación con Rusia. Es una confrontación con Rusia que se alimenta a través del conflicto ucraniano. Y si ese es el cálculo, puedo entenderlo. Cínicamente, quizás sí. Creo que reflejaría especialmente el posible enfoque del Reino Unido porque utilizaron, sobre todo después de que el Imperio Británico se derrumbara y el Reino Unido se convirtiera en la pequeña Inglaterra, recordamos ese síndrome de los años 60 y 70, distintas formas de buscar y encontrar maneras de imitar un papel internacional con los europeos, con los estadounidenses, con el antiguo imperio, etc. Son muy hábiles en eso. Y ahora creo que los europeos en general, de hecho, intentan repetir estas tácticas de los británicos. Dudo que vayan a tener éxito, por una sola razón. Hagan lo que hagan los europeos, los políticos europeos podrían tener éxito, lo dudo, en convencer a su propia población de la terrible amenaza rusa. Pero a escala global, en el escenario mundial, en general, no es nada. Quiero decir, el conflicto ucraniano y la confrontación con Rusia entre Europa y Rusia no es algo que interese realmente a la gran mayoría de la gente en el mundo. Lo ven como otro extraño conflicto entre esas antiguas potencias coloniales blancas. De acuerdo, que hagan lo que quieran. No es un juego global, no es un gran juego. En realidad es un juego muy local. Aunque los europeos crean que a través de esto podrían volver a ocupar esa posición central en los asuntos internacionales, no lo conseguirán. Es imposible. Bueno, la idea de volver a la Guerra Fría como, casi una época dorada para Occidente político en términos de unidad. Como decías, hay dos problemas. Es decir, la distribución del poder ha cambiado. En primer lugar, la Unión Soviética ya no existe y no plantea el mismo tipo de amenaza que la Federación Rusa. Pero además, en este mundo multipolar, no solo los rusos están desplazando su atención hacia el este, sino también los estadounidenses. Quiero decir, creo que es la primera vez en la historia de Estados Unidos que Europa no está entre las principales prioridades en cuanto a socios exteriores. Así que va a ser difícil convencer a los estadounidenses de que dediquen sus recursos cuando están en un declive relativo. Necesitan centrarse en Asia Oriental y en el hemisferio occidental. Sin embargo, quería preguntarte cuál es vuestra percepción en Moscú sobre un endurecimiento de la postura rusa. Porque durante los últimos 4 años y medio hemos visto una implicación cada vez mayor de la OTAN. Especialmente, los europeos son más abiertos al respecto. Pero por supuesto, los estadounidenses también siguen estando muy implicados. Da la sensación de que la capacidad de disuasión de Rusia se ha ido debilitando. Y a veces uno tiene la impresión de que, en Moscú, han llegado a la conclusión de que la contención ahora es peligrosa, que es una peligrosa política de apaciguamiento hacia la OTAN, por así decirlo, dado que ya no temen a Rusia como antes. La disuasión ha desaparecido. Así que ha llegado el momento de endurecer la postura frente a los países de la OTAN, especialmente frente a los europeos. ¿Ves este tipo de razonamiento? ¿O se manifiesta más allá de la retórica? ¿Ves algún cambio en las acciones? Sí, tiene razón. Para ser muy franco, si imagináramos que la guerra terminara ahora, que se detuviera ahora,
y que la congelación se produjera conforme a la configuración actual, tanto en el campo de batalla como en el plano geopolítico, en Europa en general, entonces sería un fracaso para Rusia. Porque no es ningún secreto que en comparación con la situación de, por ejemplo, 2021, el panorama estratégico en Europa ha cambiado considerablemente, y no a favor de Rusia. Así que eso es evidente. La OTAN se ha revitalizado, se han incorporado nuevos Estados miembros y así sucesivamente. Ucrania se ha convertido de facto en parte de la OTAN. Por tanto, básicamente ya no necesita esa adhesión formal. Creo que en Moscú son realistas al respecto. Simbólicamente es importante, pero en términos reales ya no lo es. Así que estamos en medio de una reconfiguración muy profunda de toda la situación de seguridad europea. Yo diría incluso que se trata de una situación de seguridad euroasiática. Ya no deberíamos distinguir entre Europa y el resto de Eurasia, porque al fin y al cabo, los conflictos que vemos ahora, ya sea en Ucrania, en torno a Irán, o teóricamente, hipotéticamente en Asia Oriental, en torno a Taiwán, o no sé qué conflicto pueda estallar allí. Por supuesto, cada uno de esos focos es muy diferente. Tienen su propio origen, su historia, sus razones y demás. Pero al final, no importa, porque en cierto modo los actores son los mismos. Si pensamos que los actores son Occidente, que está intentando revitalizar, recuperar su dominio en el mundo, y el resto, que incluye a Irán, Rusia y China, de maneras muy distintas. No hay comparación posible entre Rusia y China, entre China e Irán, entre Rusia, Irán y muchos otros países. Pero, para situarlo en un contexto más global, odio esta idea, pero hay algo de verdad en eso que dice la gente sobre la Tercera Guerra Mundial, que se está librando de otra manera. No es una confrontación frontal entre las mayores potencias, como en el siglo XX, sino algo distinto. Pero esto también es una guerra mundial, una nueva. Y eso significa que, volviendo a su pregunta, si lo miramos desde esta perspectiva, la decisión de lanzar la operación militar especial hace 4 años y medio puede verse de otra manera distinta a como se veía al principio. Porque al principio mucha gente, incluido yo mismo, dudaba de si era necesaria o no, de si era tan inminente, de si quizá podríamos haber actuado de otra forma, y así sucesivamente. Y sigo creyendo que muchas cosas que ocurrieron entonces deberían estudiarse cuidadosamente después, para no repetir errores cometidos por todas las partes, incluida la parte rusa. Pero dicho esto, ahora, como vemos, esto forma parte de una reorganización global llevada a cabo con medios muy violentos, sin reglas de juego. Y desde este punto de vista, la tarea de Rusia es, por así decirlo, reforzar su posición por todos los medios posibles a su alcance. Y no se trata de derrotar a Ucrania, ni siquiera de derrotar a Europa. Se trata del futuro posicionamiento de Rusia en la escena internacional. Si tendremos éxito o no, todavía no puedo responderlo. Por desgracia es una lucha muy larga y muy dura. Pero ahora, siendo inicialmente escéptico, veo mucho más sentido en lo que empezó en 2022. Y creo que ahora, puede que no estemos satisfechos con cómo ha cambiado la situación en Europa, pero no deberíamos mirar esto solo con una perspectiva europea. Es un elemento de una reconfiguración internacional muy grande. Y toda esa reconfiguración, no solo la parte europea, tendrá un impacto en los intereses de Rusia. Y Rusia debería demostrar, en primer lugar, su resiliencia y, en segundo lugar, su fuerza. Bueno, si hace unos años hubieras querido explicar cómo empezaría una guerra mundial, habrías mirado la distribución del poder, supongo. Y si ves que lo que define nuestra era es el declive de la hegemonía estadounidense, esperarías que el conflicto más previsible fuera que Estados Unidos intentara proteger su posición hegemónica haciendo frente a las potencias rivales. Eso significaría una guerra económica contra China, una guerra indirecta contra Rusia y, posiblemente, una guerra contra Irán.
When it's stabbing normalnym numberings. Ilumets kavus is has gerrar, se stan fusionulen. In the main avaimentping was que selangs podrin tentar in Ukraine, Ukraine sees the Kremlin. Look to merge the Ukraine war with the Iran war. We see NATO involved in attacks on civilian. Vemos a la OTAN implicada en ataques contra infraestructuras civiles en Rusia. La libertad de navegación se está cerrando. Vemos a norcoreanos combatiendo en Europa. Hace poco, Putin estuvo en Japón, porque Japón se implica, así que aparece en las Islas Kuriles del Sur, y entonces los japoneses se molestan. Y por supuesto, con la guerra en Irán, casi todos los países de Oriente Medio están ahora implicados de alguna manera. Así que sí parece una guerra mundial. Si uno supiera cómo empezaría, cómo se desarrollaría, parece que está siguiendo más o menos el guión. Así que esa es la fuente de preocupación, por supuesto. Pero sí quería pasar un poco, para terminar, a Irán. Es decir, la guerra de Irán obviamente ha desviado gran parte de la atención y de los recursos militares estadounidenses de, bueno, no solo Europa, sino también Asia Oriental, hacia Oriente Medio. Pero en vez de utilizarse contra Rusia, se están utilizando contra Irán. Así que esto tiene un efecto. Yo lo pondría en la columna de las ventajas para Rusia. Sin embargo, tampoco queremos simplificar demasiado. Y me preguntaba, ¿cómo ve las consecuencias de esta guerra en Irán para Rusia, especialmente las consecuencias a largo plazo? Porque ya sabe, cuando esto termine, el mundo no tendrá el mismo aspecto. First of all, Ante todo, más allá del impacto inmediato que usted ha mencionado, que Estados Unidos está muy centrado en este conflicto y ha empezado a calcular qué puede dar a los ucranianos, a los europeos, bueno, no dar, sino vender y a otros países si tienen suficiente munición y demás, eso es evidente. Ese es el impacto inmediato. Pero yo diría que es en buena medida una cuestión a corto plazo. Confío en el complejo militar industrial estadounidense. Harán grandes esfuerzos para ponerse al día. Simplemente utilizarán esto para conseguir más trabajo, más dinero y demás. A largo plazo es una cuestión interesante porque Irán es un socio muy cercano de Rusia. Pero no diría que sea un aliado, porque Irán tiene una manera muy particular de llevar su política exterior, unos intereses muy concretos que no son necesariamente los mismos que los intereses rusos. O simplemente están en niveles distintos, en ámbitos distintos. Creo que la principal lección de Irán es que un país mucho más débil que el adversario, que el agresor, puede resistir de forma eficaz y causar un daño significativo si está comprometido con una respuesta inmediata e inevitable. Así que vemos que, diga lo que diga Trump, y ha dicho muchísimas cosas desde el primer día de esta guerra, y ha declarado la victoria no sé cuántas veces, quizás 50 o algo así, todavía no puede lograr nada de lo que quiere. E Irán, que en realidad en términos de capacidad militar no tiene absolutamente nada que ver con Estados Unidos, más Israel, ellos no pueden hacer nada contra Irán, al menos por ahora. Creo que Irán sufrirá enormes problemas y daños, de todos modos. Pero en este momento es una guerra de supervivencia, y la están luchando, y hasta ahora la están ganando. Y por supuesto, para cualquier gran potencia, incluida Rusia. Por cierto, esto es una lección que hay que aprender. No se puede esperar una victoria fácil, ni siquiera una victoria militar difícil, sobre un país, una potencia, que por definición es mucho más pequeña que tú, quizá aún más en el mundo actual, con todas esas nuevas y muy complejas formas de guerra. Eso favorece a los estados más pequeños, pese a la disparidad y el desequilibrio en la fuerza militar. No sé si, al final, los estadounidenses tendrán éxito o no. El precio político que ha pagado Trump es enorme, en cuanto a cómo esta falta de victoria ha catalizado el deseo de otros países de prepararse para este tipo de presión y de resistir de una manera tan eficaz como lo hace Irán. Creo que eso es algo muy importante, es algo que tendrá un impacto mayor en los próximos años.
how to formulate it. Iranian No se trata de cómo formularlo. La guerra iraní demostró que no estás condenado en absoluto a fracasar si te ataca un enemigo mucho más fuerte. Y creo que es una lección muy importante. Entonces, en términos concretos, ¿qué significa esto para Rusia? Creo que si Irán sobrevive y sigue siendo una parte reforzada de la geopolítica de Oriente Medio, Rusia podrá utilizar sus vínculos especiales con Irán para recuperar parte de su influencia en la región. Una influencia que Rusia, por supuesto, perdió parcialmente durante la guerra de Ucrania, al concentrarse en otro asunto, y el apoyo que Rusia dio a Irán. Creo que los iraníes no son interlocutores fáciles, pero recuerdan las cosas buenas que se han hecho por ellos, igual que recuerdan muy bien las malas. Sounds about right. Well, Suena bastante acertado. Bueno, como vemos, supongo el viejo sistema se está extinguiendo, es decir, el orden hegemónico que luego se manifestó en la expansión de la OTAN. Esto se está contrapesando. Vemos cómo se contrapesa a Estados Unidos en Oriente Medio. Pero, a medida que cambia la distribución del poder, cabría esperar que algunas de las reglas se mantuvieran, aunque las instituciones tuvieran que cambiar. Sin embargo, como sugerías antes, parece que no se está preservando nada. Las reglas, las instituciones de las que en esencia todos se beneficiaban, parece que está quemando todo. Es decir, el derecho internacional, la libertad de navegación, no robar activos soberanos, las reglas informales de las guerras indirectas, la diplomacia más básica, todo eso está desapareciendo. Y bueno, a veces pienso en Friedrich Nietzsche, porque siempre señalaba que el cambio, o que para que se cree algo nuevo, primero tiene que morir lo viejo. Pero si lo viejo muere y nada lo reemplaza, lo que tienes en esencia es anarquía. Y da la sensación de que hacia ahí estamos derivando ahora. Pero ¿ves algún potencial para reemplazar lo que se está perdiendo ahora? Quiero decir, si por ejemplo miramos hacia Europa, desde el final de la Guerra Fría, y especialmente después de la disolución de la Unión Soviética, los rusos insistían mucho en crear una arquitectura común de seguridad europea, primero a través de la OSCE. Luego estuvieron Yeltsin y Putin, sugiriendo que podían unirse a la OTAN. En 2008 hubo una propuesta de arquitectura de seguridad paneuropea. Más tarde, Putin propuso una unión entre la UE y Rusia. Y bueno, todos esos objetivos de una casa común europea, por así decirlo, ahora están más o menos descartados. Así que, ¿ve algún marco institucional o algo que pueda, supongo, reorganizar el mundo mientras todo se está desmoronando ahora? Es una pregunta muy vaga y soy consciente de ello. I'm afraid not. I don't see it. Bueno, me temo que no. No lo veo. En lo que respecta a Europa, probablemente deberíamos, como académicos, como analistas, dedicar mucho esfuerzo y tiempo a estudiar lo que ocurrió tras el final de la Guerra Fría, a comprender analíticamente por qué fracasó. Porque por desgracia, a estas alturas ambas partes tenemos una carga muy emocional respecto a ese periodo. Y tarde o temprano debería llegar el momento de estudiar cuidadosamente lo que ocurrió. Pero, sea cual sea la conclusión de esos estudios, no creo que ese periodo pueda utilizarse como modelo para nada en el futuro, porque fue un momento muy singular de la historia. Y ese momento no volverá a darse nunca. Se acabó. ¿Hasta qué punto podemos esperar que surja un nuevo marco? En Europa, probablemente no. Porque a estas alturas solo podemos concluir que el odio y el clima de confrontación entre Rusia y el resto de Europa son enormes. Y sencillamente no veo sobre qué base podría surgir algo que sirviera de prototipo para un nuevo acuerdo o marco. Sabemos por la historia que los órdenes europeos surgen después de grandes guerras. De otro modo, intentar hacerlo no tiene absolutamente ningún sentido. Nadie seguirá las reglas. Y si volveremos a necesitar una gran guerra, espero que no. Simplemente por una razón. El marco europeo es en realidad mucho menos importante de lo que fue en la historia, porque Europa es mucho menos importante de lo que fue en la historia.
y la nueva configuración debería surgir a escala global, no local. New constellation should emerge globally, not locally. Whether it can emerge globally, sooner or later, probably. Que pueda surgir a escala mundial tarde o temprano, probablemente sí, pero más pronto que tarde. Y lo que vemos ahora, ayer leí, creo que en el Financial Times, la entrevista al señor Grossi, que quiere convertirse en el próximo secretario general de las Naciones Unidas. Y dijo directamente que las Naciones Unidas están muriendo lentamente. Y creo que, por desgracia, tiene razón, porque lo que hemos debatido durante todos los años anteriores a este momento, durante bastante tiempo desde el final de la Guerra Fría al comienzo del siglo XXI, es que tenemos que cambiar algunos procedimientos, algunas formas dentro de la ONU, para que vuelva a ser eficiente, para preservar la idea, preservar la carta y después cambiar algunos procedimientos para recuperar la eficiencia. To change some procedures to catch up with the efficiency. I'm afraid that now the mood is slowly. Me temo que ahora el ánimo está cambiando poco a poco hacia otra cosa. Ya no se trata de procedimientos, se trata de la esencia. La esencia de la Carta de la ONU, de la idea de la ONU, podría estar ya desfasada. Suena terrible. No me alegra decirlo, pero me temo que ya hemos llegado a ese punto. Es el inicio de la constatación de que todas las instituciones, incluida la ONU, no pueden considerarse un marco para el próximo orden mundial o para las próximas instituciones mundiales. No sé si llegaremos a esa nueva configuración, ni cuándo. Una en la que la Unión Europea podría conservarse, pero cambiar, no formalmente, sino en lo esencial. Francamente, a mi edad y teniendo ya casi 60 años, no espero verlo durante mi vida profesional activa. Du har varit deprimente utan det la sinto, la sins. I'm sorry. Well, Hopefully Or det är just step politary min tribrir. hopefully I suspect. Sí, ojalá. Aunque sospecho que tienes razón. Well, Es difícil imaginar, como decías, un cambio así en el orden mundial, pasar de un sistema hegemónico, ni siquiera a uno multipolar, sino a algo que realmente no hemos visto antes. Un sistema multipolar global, en el que la potencia dominante probablemente será China, que ni siquiera es un país occidental. Quiero decir, nunca hemos visto realmente algo así. La idea de que los políticos puedan adaptarse a un orden tan nuevo e institucionalizarlo sin una gran guerra. No hay muchos precedentes históricos de ello. Normalmente necesitamos una gran guerra antes de que los países estén dispuestos a sentarse y hacer cambios dolorosos. Bueno, no necesariamente dolorosos, pero reorganizar el mundo. No veo que vaya a ocurrir. Al menos, cuando ni siquiera podéis descolgar el teléfono y hablar entre vosotros, la situación parece muy sombría. Sí. En fin, muchísimas gracias. Sé que estás de vacaciones, he sido molestarte, pero que hayas sacado tiempo. Sorry to disturb you, but I appreciate you taking the time. Muchas gracias, Glenn. Adiós. Bye.